Hoy hablaremos de un tema que atraviesa la vida pública, la estabilidad del país y la tranquilidad de todas y todos, la seguridad nacional. Entendida como una condición que permite proteger la soberanía, la integridad del territorio, la permanencia del Estado, la seguridad nacional y que es un pilar de cualquier nación para que pueda desarrollarse con libertad. En México este concepto tiene bases constitucionales claras y se relaciona directamente con el bienestar social, la defensa de nuestras instituciones, la capacidad del país para responder a cualquier amenaza interna o externa. Por eso es tan importante analizar dónde estamos, cómo hemos evolucionado, qué retos tenemos por delante. Antes de entrar de lleno a este tema, les compartimos la siguiente cápsula para que podamos saber de la seguridad nacional, cómo ha sido su evolución en México y también revisaremos algunas reformas del marco constitucional y legal muy importantes en esta materia. México entiende la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. La Ley de Seguridad Nacional establece en su artículo 3 las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conllevan a proteger el país frente a riesgos y amenazas, preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno, defender al país frente a otros estados o sujetos de derecho internacional y preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, las acciones y políticas que tienen como propósito preservar la seguridad nacional se rigen por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación, respeto a los derechos humanos, así como a sus garantías. Cabe señalar que la seguridad nacional no es un sinónimo de la seguridad pública. Sin embargo, se trata de conceptos estrechamente relacionados. La seguridad nacional se encuentra definida con un enfoque práctico en la ley de la materia como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, tanto en su vertiente de seguridad interior como de defensa exterior, cuya preservación corresponde al presidente de la República. En tanto que la seguridad pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una función concurrente a cargo de los 3 niveles de gobierno, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación y la persecución de los crímenes y la reinserción social de los sentenciados. Regresando a la Ley de Seguridad Nacional, algunos de los actos que define como amenazas son los que tiene como intención el espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, acciones en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional, la interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, atentados en contra del personal diplomático o de la seguridad de la aviación. Incluso el financiamiento de acciones de esta índole suponen una amenaza, así como cualquier obstaculización para evitar que las autoridades procedan contra la delincuencia organizada. En cuanto a los riesgos a la seguridad nacional, se refiere a la probabilidad de que en un lapso determinado se produzcan daños a los intereses nacionales debido a la interacción de fenómenos políticos, económicos y sociales con la intervención de agentes no estatales o desastres de origen natural o provocados por el humano o sus actividades. Se trata de una condición que pone a prueba la capacidad de respuesta de la nación y que puede ser potenciada por sus vulnerabilidades.
La Ley de Seguridad Nacional no establece de manera expresa un catálogo de riesgos a la seguridad nacional. Toda vez que estos no tienen un carácter permanente, el catálogo es definido anualmente en la Agenda Nacional de Riesgos, misma que es aprobada en el seno del Consejo de Seguridad Nacional. Entre las modificaciones legales para este rubro destacan las siguientes. En 2003 se define el marco de seguridad nacional, lo que lleva a que en 2005 se conforme el Gabinete de Seguridad Nacional, estableciendo sus ámbitos de acción, defensa, terrorismo, ciberseguridad, etc., y las facultades de las autoridades competentes. En 2011 se reforma el artículo 1 constitucional, impactando la actuación de toda autoridad, incluyendo las de seguridad, alineando los principios y criterios de actuación con los tratados internacionales de derechos humanos. En 2019 se crea la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública de carácter civil, aunque con mandos y estructura inicialmente adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A finales de 2024, el Congreso de la Unión aprueba el anexo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en 2025, reformando el artículo 21 constitucional, se amplían las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la investigación de delitos y el fortalecimiento de sus operaciones. La seguridad nacional es el resultado de decisiones, reformas y momentos históricos que han definido la capacidad del Estado para protegerse. Hoy nos acompañan especialistas que nos ayudarán a profundizar en lo que realmente significa este concepto y cómo influye en la vida cotidiana. Desde la Constitución del 24 hasta la del 17 y hasta los años 70, no se hablaba más que de seguridad exterior, a cargo del Ejército, de la Defensa Nacional y de la Marina, y de la seguridad interior, a cargo de las policías. Incluso la Constitución originalmente dice que el presidente puede autorizar eventualmente a que, con permiso del Congreso, a que las Fuerzas Armadas regulares, Ejército de Tierra, Fuerza Aérea y Marina, puedan prestar servicios de seguridad interior, no dice de seguridad pública. Es decir, había dos conceptos, defenderse del extranjero y la seguridad interior. Como por los años 80 se empezó a hablarse de un tercer concepto de seguridad, la seguridad pública, cuando se introduce la idea en el 115 con una reforma constitucional de Miguel de la Madrid, dándole facultades especiales a los municipios. Y ahí se empieza a hablar de seguridad pública y de tránsito y de muchos otros conceptos de competencia municipal. Entonces empezó a hablar de una tercera disciplina o modalidad de la seguridad, que es la pública. Primero, la seguridad pública es la encargada de garantizar los derechos de las personas, sean estas físicas o sean morales. La seguridad interior tiene como finalidad garantizar la tranquilidad del Estado y de las instituciones del mismo. Y finalmente, la seguridad nacional, su función es la seguridad, la autonomía, la independencia del Estado-nación. Desde la Carta Magna de 1824 se hablaba de seguridad interior. El concepto seguridad pública, y puede sorprendernos a varios, fue producto de una reforma al artículo 21 constitucional en su párrafo 9, y es del año de 1994. Y el concepto de seguridad nacional aparece en nuestra Carta Magna hasta el año de 2004. Se empezó a hablar de seguridad pública. Y luego, con la reforma judicial de Zedillo, se mandó... 1994. Y en diciembre de 94 se aprobó. A mí me tocó hacer el dictamen de esa reforma constitucional, porque era senador entonces. Se publicó a fin del mes para entrar en vigor inmediatamente, pero en la parte no de la Corte, que también es otro gran tema, sino de la seguridad
se mandó crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya se institucionalizó como un sistema nacional sobre la base de la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Artículo 21, y se habilitó al Congreso Federal para que legislara en la materia. Y ahí se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, inicialmente comandado por la Secretaría de Gobernación. Y se creó un sistema nacional, con un Consejo Nacional que distribuyera competencias y repartiera responsabilidades y sistematizara los apoyos. Recursos, capacitación, homologación de organización disciplinaria, de grados, de denominaciones, de salarios y de procedimientos para entrar, para permanecer y para salir de las instituciones de seguridad pública, que eran el Ministerio Público, la Procuraduría, desde luego, las policías de los estados, las policías municipales, pero también en la exposición de motivos, lo digo porque es de mi puño y letra, le agregamos una responsabilidad en materia de seguridad pública a los tribunales. Y dijimos, si el objeto de la seguridad pública es preservar el orden, la paz, los derechos de las personas, sus familias, si en suma es todo eso, pues vaya que los tribunales tienen una corresponsabilidad en que un delincuente esté adentro y no afuera, en que salga o en que se le condene para seguir compurgando. Entonces ahí se dimensionó que el Poder Judicial también era corresponsable de la seguridad pública. Luego se borró esta idea y hasta la fecha ha quedado sin que esté de manera expresa esa corresponsabilidad. Y en el caso de México, si bien se utiliza el concepto de seguridad nacional por primera vez en un documento oficial en el programa, en el Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid, se menciona el concepto, pero no hay una definición jurídica. Y esto va a ocurrir hasta en el año del 2005 con el presidente Vicente Fox, cuando se promulga la Ley de Seguridad Nacional. Poco antes, cuando se creó en aquel momento el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ahí en el artículo 13 viene la primera definición formal jurídica del concepto de seguridad nacional. Yo creo que se ha avanzado de manera significativa en materia de seguridad pública y en materia de seguridad nacional. En su momento, y era una situación un tanto cuanto sui generis, el gobierno de la República tenía el denominado Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Sin embargo, no había una sola referencia al tema seguridad nacional. Hubo necesidad que en el año 2004 el constituyente permanente modificara el artículo 73 constitucional en su fracción 29 para que facultara al Congreso de la Unión a legislar en la materia y modificar el 89 fracción sexta para establecer que la responsabilidad de la seguridad nacional es responsabilidad y competencia del presidente de la República, del Ejecutivo de la República. Con Calderón se operó un nuevo sistema penal acusatorio que trastocó también el anterior, porque ahora en materia penal se permite pues el arreglo entre las partes. Y es más, la prioridad del sistema penal acusatorio es reparar y no castigar ahora. ¿Qué más cambios hubo? Pues regresó en el sexenio de Peña Nieto la conducción del sistema y de las instituciones de seguridad pública, regresó a Gobernación, no como una secretaría, sino como una Comisión Nacional de Seguridad Pública. Entra el presidente López Obrador y se crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para enfatizar el concepto de necesaria protección a los derechos de la víctima y de las partes ofendidas, a la par de la necesidad de encerrar y castigar y de reparar. La condición de víctima adquiere un énfasis para ser más protegida por encima de todos los demás conceptos, para acabar pronto. La constante actualización de nuestra Constitución
tiene el objetivo de estar a la altura en materia legislativa para cubrir las necesidades, demandas ciudadanas, conceptos que ahora nos parecen indispensables como la educación laica, gratuita, la libertad de profesar cualquier culto, la igualdad, la equidad de género, la inclusión, la diversidad sexual. En este caso, la seguridad nacional son algunos de los ejemplos en los que nuestra Carta Magna vive y se adapta. Para nosotros, trabajar en materia legislativa en el aspecto de seguridad nacional fue vital porque es un reclamo social, pero además también porque es un tema precisamente de guardar la vida y la seguridad de todos los y todas las mexicanas, ¿no? Yo creo que el Estado mexicano en su conjunto, con las leyes, con las políticas públicas, se afianza este binomio fundamental, la seguridad y el desarrollo. Si no hay desarrollo, no va a haber seguridad, y si no hay seguridad, no va a haber desarrollo. Eso forma parte de la doctrina de seguridad nacional precisamente del Estado mexicano. El objetivo fundamental de la seguridad nacional es preservar la unidad geográfica, y en el caso de México nos referimos desde luego a sus mares, a su espacio aéreo, al espacio sideral, al ciberespacio y por supuesto a la geografía continental. Entonces la seguridad nacional lo que debe preservar en primera instancia es esa cohesión territorial. El binomio conceptual seguridad nacional y desarrollo van juntos, es decir, no puede haber desarrollo o condiciones pacíficas de desarrollo si no hay seguridad nacional. Y no puede haber seguridad nacional si no hay condiciones apropiadas, ¿no?, para fomentar el desarrollo. La seguridad nacional es la gran aspiración, es la condición que garantiza la seguridad, la soberanía, la independencia, la integridad territorial del Estado mexicano en su conjunto, pero también la paz y el desarrollo. Es la máxima aspiración de todos los países. México tiene instituciones de primer nivel que garantizan esa condición. Es principalmente, por supuesto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es quien tiene a su cargo el Secretariado Ejecutivo y la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, pero también las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, por supuesto, ya como brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Alguien importantísimo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un punto clave es que la seguridad nacional no solo se centra en el resguardo militar o policial, sino en la capacidad institucional para anticipar riesgos, prevenir conflictos y garantizar condiciones de estabilidad. Hemos visto cómo se entiende la seguridad nacional y por qué es tan relevante para la soberanía. Damos una pausa, pero regresamos para analizar las políticas y estrategias actuales en esta materia. No te vayas. Estamos de regreso. En el siguiente segmento vamos a revisar en qué consiste la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que actualmente se aplica en México. Este documento establece cómo se organiza el Estado mexicano para prevenir riesgos, coordinar acciones, fortalecer la seguridad nacional. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, establecida para el periodo 2024 a 2030, asegura que la construcción de la paz en el territorio nacional solo puede lograrse con la implementación de una estrategia integral basada en la prevención, proximidad social, inteligencia, investigación y la coordinación interinstitucional. Reconoce que no es suficiente la persecución del delito, manifestando como primordial la necesidad de atender las causas, recuperar el espacio público y ampliar las oportunidades de desarrollo, educación y empleo digno para fortalecer la cohesión social. Esta estrategia nacional trabaja sus operaciones con base a 4 ejes rectores. El primero, atención a las causas que busca reducir las brechas de desigualdad social, impulsando los factores que requieren mayor atención, como son el acceso a servicios públicos,
a programas de bienestar, a espacios recreativos, a educación de calidad en todos los niveles, al trabajo formal y bien remunerado, así como a servicios dignos de salud. El fin es generar oportunidades para superar la situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en los adolescentes y jóvenes, para poder ofrecerles otras alternativas de vida y alejarlos de la violencia. El segundo eje pretende la consolidación de la Guardia Nacional. Ya siendo adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, mantiene su naturaleza civil, con una supervisión del desempeño de sus integrantes en tareas de seguridad pública y bajo una estricta regulación que garantice la protección a los derechos humanos, teniendo como fin fortalecer su estado de fuerza, disciplina, doctrina, capacidades técnicas y operativas, y asegurando su permanencia. El tercer eje, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, comprende la dotación, el uso y aprovechamiento de recursos tecnológicos, humanos y materiales encaminados a la obtención y análisis de información, identificación y comprensión de patrones y dinámicas delictivas, así como la planeación, el diseño y la implementación de estrategias y acciones operativas más efectivas, con el objetivo de realizar la detención de generadores de violencia y la neutralización de grupos criminales. Y el cuarto eje sugiere la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas, entendiendo la seguridad pública como una responsabilidad compartida que demanda una respuesta unificada del gobierno. En este eje se prioriza la coordinación entre las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad, como son la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales y municipales de seguridad pública, donde resulta vital que el trabajo sea paralelo, coordinado y con mecanismos permanentes de activa colaboración. De estos ejes se desprenden estrategias y líneas de acción, las cuales tienen tres objetivos generales: disminuir la incidencia delictiva, neutralizar a generadores de violencia y grupos delictivos, y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales. La estrategia plantea, entre otras acciones, la creación del Sistema Nacional de Inteligencia para fortalecer las capacidades de combate contra las organizaciones delictivas. Por otra parte, en la Secretaría de Seguridad se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y una Subsecretaría de Prevención del delito. La seguridad nacional se construye todos los días y requiere coordinación entre instituciones civiles, militares y diplomáticas. Hay un marco jurídico muy sólido en la materia, que es esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y existe un secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual es el encargado de llevar al cabo, déjenme llamarle así, la operación que realicen los cuerpos de seguridad de acuerdo a las decisiones que en su momento tome el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el ente rector de la política en la materia. ¿Cómo se integra este ente rector? De manera muy interesante, porque es encabezado por la Presidenta de la República, está presente el Gabinete de Seguridad, pero están presentes los 32 gobernadores. Y también participa con voz, aunque sin voto, quien preside la Conferencia de Seguridad Pública Municipal. Es decir, es un ente lo suficientemente sólido en el cual convergen las opiniones, los puntos de vista de todos los órdenes de gobierno. Y una vez que están aprobadas ahí políticas y decisiones importantes a seguir, el encargado de darle seguimiento para su realización en relación a la cuestión que manejas es precisamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Ahora, ¿qué políticas y acciones se han puesto en marcha en los últimos años? Nos referiremos a estrategias nacionales de seguridad pública. Esa estrategia, si bien fue planteada por la presidenta desde el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Tiene ejes importantísimos y yo creo que los principales es, pues eso, resguardar la vida de los mexicanos, pero es una estrategia que tiene que ver con brindar
a los ciudadanos de seguridad, pero también buscar, entre otras cosas, la coordinación entre todos los entes que brindan seguridad en este país. No es una tarea fácil porque había que coordinar desde los municipios, los estados, además de todas las áreas que brindan hoy seguridad nacional a nuestro país, ¿no? Y a nuestros estados y municipios, ¿no? Entonces se trataba de que se coordinaran las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y también los organismos, que aunque son organismos autónomos como la propia Procuraduría, todos pudieran coordinarse con las secretarías estatales y con las secretarías municipales. Una tarea nada fácil, pero además dejarlo asentado en la ley para que no estuviéramos haciendo cosas fuera del marco legal. Estos 4 ejes, que es coordinación, que es inteligencia, Guardia Nacional y Prevención Social de la Violencia, precisamente tienen que atender las causas, tienen que atender las acciones del Estado mexicano para combatir la fuerza que tienen estas organizaciones criminales, que tienen mucho dinero, que tienen capacidad de fuego. Y en síntesis yo te diría, el Estado mexicano es mucho más poderoso que ellas. Lo que faltaba es la coordinación. Mientras que tenemos delincuencia organizada, teníamos un gobierno descoordinado y con muchos conflictos internos. Hablamos desde ajustes legales hasta estrategias operativas, pasando por mecanismos de prevención social y cooperación internacional. La diplomacia mexicana es la primera línea de defensa, también para prevenir amenazas que provengan del exterior. Y sí, precisamente, las amenazas tienen un origen interno y también externo. Y la doctrina de seguridad nacional del Estado mexicano incluye a ambas. Por ejemplo, la delincuencia organizada es transnacional con componente nacional, lamentablemente. Yo creo que la cooperación internacional forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sí, absolutamente sí. México necesita la cooperación de Estados Unidos, Canadá, países de Centroamérica, Guatemala, por supuesto, y otros países de Europa, por ejemplo, principalmente España. Entonces, absolutamente de acuerdo en que México tiene que cooperar, y esto no significa cesión de soberanía. Yo creo que es un tema muy delicado, que personajes de la vida pública pidan que naciones extranjeras intervengan en nuestro país. Por supuesto que hay que cooperar, que hay que coordinarnos con agencias internacionales, principalmente de Estados Unidos, pero siempre con la base del respeto a la soberanía nacional. En materia de seguridad nacional, la última reforma que la propuso el entonces presidente López Obrador fue con motivo de la arbitraria e inexplicable detención del general Cienfuegos en Los Ángeles, California. Como resultado de este acto arbitrario por parte de la Agencia contra las Drogas, conocida como la DEA, se le hicieron alrededor de 15 modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, justamente para controlar la presencia de agentes, como sucede en muchas partes del mundo, en la relación de cooperación en materia de seguridad, digamos, las distintas seguridades. Esa ha sido la última reforma que se le ha hecho a la ley. Empezamos por la Constitución Política, pero luego adaptamos los marcos legales de todas las demás instituciones. Por ejemplo, en la Ley de Seguridad Pública, una de las mayores acentuaciones que pusimos fue que le dimos la capacidad para que pudieran ellos tener todo el tema de la inteligencia. La inteligencia ha sido un factor decisivo para poder buscar y encontrar a los generadores de violencia. Sin embargo, pues el Ejército, por ejemplo, tenía un centro de inteligencia, CNI tenía, pues obviamente esa era su tarea fundamental, pero hoy también otras instituciones, y que todos puedan coordinarse y compartir todo lo que cada uno tiene, que me parece que eso es lo fundamental, porque se trata de encontrar a los generadores de violencia en cada lugar y no que tú tengas una información y que el otro tenga otra información y que nadie la comparta y entonces al pueblo mexicano no le vaya bien. La ley es muy joven. México tiene apenas 20 años, mientras que Estados Unidos tiene más de 80 años con una ley de seguridad nacional. Antes, por ejemplo, las funciones del extinto CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, no estaban normadas y eso fue fundamental. Pero yo destacaría 3 cosas, 3 instituciones que crean en su momento la Ley de Seguridad Nacional,
que es la creación del Consejo, la creación del Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, algo que es importantísimo para esta casa, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Así es que yo creo que son instituciones fundamentales del Estado mexicano. Pues, por ejemplo, en este caso, de alguna manera darle cierta normatividad a la presencia de los agentes que forman parte de las agencias de inteligencia y seguridad con los que México tiene relaciones en esas materias, sobre todo preponderantemente Estados Unidos, Canadá y España son los más destacados en ese sentido en términos de la cooperación y la forma en la que se comparte información sensible de manera en línea, por decirlo así, ¿no? De manera online, como se dice en inglés. Entre esas creaciones de instituciones de seguridad destaca el hecho de que se observan perfiles y tareas diferentes entre cada una. La que causó mayor controversia en su momento fue la creación de la Guardia Nacional, hoy parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuerpo que continúa consolidándose como una autoridad de proximidad a la ciudadanía. En el pasado verano se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se especifica de manera puntual cuál es el ámbito de competencia de cada uno de los 3 órdenes de gobierno. Y ahí sí, en materia de seguridad pública, insisto, queda muy claro que la responsabilidad está hacia el mundo policial. Hay que considerar que el 30 de septiembre del año pasado, finalmente se aprobó que la Guardia Nacional pasara a depender de la Secretaría de la Defensa, pero se establece que el gobierno de la Federación tiene una institución de carácter policial formada por militares con formación policial. Y no es un asunto menor que el pasado 20 de noviembre, con los ascensos que dio la presidenta de la República con la aprobación del Senado, por primera vez llega al nivel de divisionario un general especialista en seguridad pública para la Guardia Nacional. Entonces, en materia de seguridad pública es una visión mucho más policial. En materia de seguridad nacional, allí converge la participación, desde luego, de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, pero también con una gran participación, enfatizo, gran participación del órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, que es el Centro Nacional de Inteligencia. No es un asunto menor que quien tiene que estar preparando cada año la Agenda Nacional de Riesgos en materia de seguridad nacional es precisamente el Centro de Inteligencia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia. Entonces ahí son facultades mucho más combinadas entre el mundo castrense y el mundo civil. Entonces, hoy no va el ejército porque sí a la calle o porque al contentillo de un gobernador o de un presidente mandamos a las fuerzas especiales a las calles. De eso se trató esta reforma, a todos los ordenamientos que tienen que ver con la seguridad nacional de este país. Otra reforma fundamental es la reforma al artículo 89, fracción sexta, en donde se da el marco constitucional de Guardia Nacional de Fuerza Armada Permanente. Esto es una reforma muy importante que apalanca el apoyo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y estará adscrita, por supuesto, ya está adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional. Así se conformó inicialmente la Guardia Nacional, pero se hacía énfasis para la reforma constitucional del año 20, me parece que fue, en que fuera de naturaleza civil. Y se ha generado una discusión que raya en lo político, en si lo es o no lo es. Y el argumento es como está conformada con puros militares, pues es militar, y más aún ahora que ya en este sexenio se consolidó una propuesta de López Obrador que no había pasado por falta de votos en el Congreso, pero ya en esta legislatura sí, en donde se le asigna adscripción administrativa a la Guardia Nacional. En la Sedena más se revive esa discusión, si es militar o si no lo es.
Yo lo que decía y repito ahora es que, pues por encima de todo hay un comandante que es civil y que es electo popularmente en todo el país. Pues es el presidente o la presidenta de la República. Pero además, que la Guardia Civil ejerce funciones de seguridad pública civil y que la injerencia de las fuerzas armadas regulares, del Ejército y de la Marina en las tareas de seguridad pública, pues es aplicando leyes civiles, no el Código Militar. Precisamente esta yo creo que es una reforma terriblemente importante, el que la Guardia Nacional se establezca ya como la fuerza federal permanente en materia de seguridad pública. Y esto le ha permitido tener actualmente más de 130,000 elementos destinados a ser una policía de proximidad. Por supuesto, la gran reforma en materia de seguridad nacional se dio en el año 2004 para dar entrada a la Ley de Seguridad Nacional, para que el Congreso tuviera la facultad de legislar en la materia y se estableciera que es una función del Ejecutivo Federal. Ahora se ha tenido la decisión, que yo aplaudo, de ocupar para bien del país a una fuerza disciplinada, organizada, especializada, además armada, capacitada para muchas cosas, como es el Ejército y la Marina, en tareas de administración pública. En el Ejército y la Marina hay grandes arquitectos, ingenieros, economistas, abogados, médicos. ¿Y qué estaban haciendo? Pues marchando dentro de los cuarteles. Así se le han pasado 2 siglos, adentro de los cuarteles. Hoy el Ejército y la Marina son más civiles que militares. Eso digo yo, y están siendo de gran utilidad. ¿Están aprendiendo ciertas áreas de la administración pública? Sí, pero tienen una capacidad de organización por su disciplina interna que les hace superior a cualquier cuerpo de burócratas sindicalizados. La Constitución mexicana incluye principios claros para regular la seguridad nacional y establece límites precisos para garantizar que estas acciones respeten los derechos humanos. Las reformas recientes buscan fortalecer el marco institucional y evitar que la seguridad se utilice de manera discrecional. También destaca la importancia de que la ciudadanía perciba a las autoridades encargadas de la seguridad como servidores empáticos, confiables y cercanos. ¿Damos una pausa? Volvemos. Los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad pueden medirse en diferentes ámbitos: reducción de ciertos delitos, incremento de la capacidad operativa, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y una mayor presencia del Estado en las regiones de alta vulnerabilidad. Las instituciones particulares incluyen fuerzas federales, estatales, municipales, así como órganos de inteligencia, unidades especializadas. Aunque son avances muy visibles, los retos persisten y podemos seguir trabajando para profundizar en prevenir y fortalecer el tejido social. Cuando se planteó la continuidad de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para el periodo 2024 a 2030, se acompañó de un diagnóstico sobre la situación del país, considerando que la estrategia se implementó con el gobierno antecesor, teniendo las siguientes cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el periodo que comprende de 2018 a 2025. En homicidio doloso, que es considerado una prioridad nacional por su magnitud e impacto social, el promedio diario de víctimas se redujo de 23.8% entre 2018 y enero de 2025, al pasar de 100.5 a 76.5 víctimas diarias.
Entre enero de 2019 y enero de 2025, otros delitos de alto impacto mostraron variaciones relevantes. El feminicidio pasó de un promedio diario de 2.16 casos a 1.65, lo que representa una disminución del 23.9%. En el mismo tiempo, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron de 32.7% al pasar de 31.3 a 21.1 casos diarios. El secuestro registró una reducción del 97.3% al pasar de 34.26 casos diarios a 0.94. En cuanto al robo con violencia, se reportaron reducciones importantes, 56.8% en robo a casa-habitación con violencia, 55.7% en robo a transportista con violencia, 53% en robo a negocio con violencia, 43.1% en robo a transeúnte con violencia y 32.6% en robo de vehículo con violencia. El único delito de alto impacto que presentó un incremento fue la extorsión, con 21.1%, pasando de un promedio diario de 22.68 casos en 2019 a 27.45 en 2025. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública continúa avanzando y los datos preliminares al cierre de 2025 mantienen en general la tendencia a la baja de los delitos anteriormente mencionados. Ante este tipo de situaciones, las autoridades mexicanas insisten en la importancia de trabajar de manera coordinada entre instituciones de seguridad, diplomacia, inteligencia y Fuerzas Armadas. La idea es garantizar la paz interna y evitar cualquier intromisión externa. La colaboración interinstitucional es clave para lograrlo. A mí me gustaría, por ejemplo, decirte que en homicidios dolosos, por ejemplo, hoy tenemos un 32%, hay una disminución del 32% en homicidios dolosos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en feminicidios una baja del 28.7%. Que tenemos en lesiones dolosas por disparos de arma de fuego, tenemos al menos un 28.3% menos. En secuestro, un 69% menos. En robo con violencia, un 46% menos. Y, por ejemplo, en robo a casa-habitación, un 52% menos. Estas cifras se comparten en las mesas de pacificación que se llevan a cabo en cada estado y en cada región del país, a donde acuden todos los alcaldes, a donde acuden todos los gobernadores. Las mesas estatales se componen por los gobernadores y también por todos los mandos de todas las fuerzas que nos resguardan en este país, ¿no? Entonces, de eso se trata. Se comparte la información y quiero insistir con las procuradurías, bueno, ya no se llaman procuradurías, con las fiscalías estatales que llegan también a esos lugares y comparten los datos. Eso ha provocado que hoy tengamos esa baja en esas incidencias delictivas, porque hay que recordar que lo que nosotros buscamos es la baja en los homicidios dolosos, la baja en las extorsiones y, por cierto, además trabajamos también en una ley contra la extorsión específicamente para tipificarlo como un delito porque estaba haciendo mucho daño en el país, que ese es otro tema, ¿no? Y bajarle a los secuestros, bajarle a las actividades de narcomenudeo y de narcotráfico en general, ¿no? De eso se trataba, de encontrar a quienes generan ese tipo de violencia. Pero cuando esos datos se comparten en esas mesas estatales y luego bajan a las mesas regionales a donde acuden los alcaldes y los secretarios de policías municipales, obviamente vamos a tener otros resultados. ¿Ya terminamos? No, la tarea es ardua. Es grande, pero nosotros hicimos lo que nos correspondía, que es tener nuestro marco legal, porque en otros momentos el ejército salía a la calle sin tener un marco legal. Hoy ellos están participando en esta estrategia, pero bajo un marco legal. Y la Guardia Nacional igual, dependiendo sí del ejército mexicano, pero bajo un marco legal para poder estar en la calle y podernos brindar seguridad a todas y todos los mexicanos. Cuando tú entras a lo medular, ¿no?, que es quitarles la parte financiera a quienes hacen y ejecutan la violencia en este país, los desarmas. Entonces los ciudadanos deben de estar seguros que no van a usarse los datos personales de ellos. Se trata de quienes generan violencia, se trata de la gente que extorsiona, se trata de la gente que hace daño a la sociedad. Esos datos sí los necesitamos y por eso es que la ley se reforma de esta manera. Obviamente la oposición empezó con ese tipo de rumorología
tecnología, y la verdad es que no nos acompañaron a votar esta ley. Sin embargo, los resultados que han dado esta estrategia general de combate a la violencia y a la corrupción y a todo lo que tenga que ver con la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, los resultados hablan por sí solos, ¿no? Creo que de mucho están ayudando las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Quiero terminar de comentar eso porque hoy por hoy, sin el apoyo de esas fuerzas, tratemos de imaginar cómo estaría el estado de cosas en materia de seguridad pública. Son imprescindibles en este momento. Yo creo que en la medida en que la estrategia usada desde hace 7 años para acá funcione a plenitud, que es no solamente perseguir, reprimir legalmente y encerrar a los actores de la delincuencia organizada y no organizada, sino prevenir las causas que provocan la delincuencia, que provocan el crimen, que son esencialmente la pobreza y la falta de oportunidades para el desarrollo de la persona, la falta de oportunidad para estar bien alimentado, bien atendido cuando niño, la falta de oportunidad en una escuela permanente que le dé formación escolar suficiente para hacerse de un modo de vida honesto, pleno, de servicio al país, la falta de salud, en fin, esas carencias son incontrovertiblemente. Si alguien dice que no es así, creo que ayer leí un articulista en uno de los periódicos escritos, creo que fue en Milenio, donde dice que no es verdad que la pobreza sea una causa del crimen, de la criminalidad. Lo dice porque lo puede decir y porque lo puede escribir, pero es innegable que es una de las razones. No será la única. Ahora bien, la seguridad nacional no depende solo de las acciones institucionales, también enfrenta desafíos como la violencia regional, redes delictivas, desigualdades sociales. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Qué papel tiene la ciudadanía? Yo creo que la seguridad nacional es un marco, es una sombrilla en la que participamos todos. La seguridad nacional no solamente es responsabilidad de las instituciones de gobierno. La sociedad tiene una gran responsabilidad de apoyar en favor de la seguridad nacional. Empresarios, medios de comunicación, las universidades, todos tenemos que apoyar y mirar hacia adelante para que el Estado mexicano, que incluye gobierno, sociedad y territorio, podamos afrontar mejor las amenazas que precisamente vienen del exterior, pero algunas se originan en el ámbito interno. Yo creo que el principal reto es que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad en materia de seguridad. La Federación no puede solamente atender estos problemas, se necesita todavía mejorar los canales de comunicación y de cooperación entre las instituciones federales y locales. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, como ya lo está haciendo la presidenta, en los temas de prevención. Si nosotros no tenemos consistencia en la tarea de la prevención, entonces no vamos a poder avanzar nunca en los temas de seguridad. Y en la prevención tenemos que trabajar todos. Tiene que trabajar la sociedad, las mamás a formar y papás, porque no, la tarea de crianza de los hijos no es solo de las mamás, sí, ¿no? Mamás y papás a trabajar en la formación de buenos y buenas ciudadanas, ¿no? Trabajar nosotros en todo lo que nos corresponde en el ámbito de formación y creación de buenos ciudadanos, ¿no? Pero tenemos que trabajar todos también, todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que hacer lo correcto como sociedad y dejar de estar haciendo como que no sabemos o no, haciéndonos de la vista gorda en esos pequeños temas. Nosotros si sabemos quién vende facturas, pues no las compres, no participes de eso. Eso es lo que nos falta, la prevención, pero insisto, en la prevención tenemos que trabajar todos los ciudadanos, todas las ciudadanas de este país. Se presentó hace poco la ley de la iniciativa para hacerle frente al delito de la extorsión en días pasados, que ha sido, de acuerdo con datos oficiales que son con los que yo trabajo, es el único delito que no ha podido ser contenido del todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Una, la sincronía con el Ministerio Público, no, el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público Estatal, me parece, porque en eso se basan los jueces para
tomar sus decisiones en materia penal, estoy hablando. Segundo, una verdadera y absoluta y profunda modificación de los sistemas penitenciarios, ¿no? Ya sea tanto a nivel federal, por supuesto a nivel estatal. La colaboración social ayuda a prevenir riesgos, fortalecer la cultura de la legalidad y mantener un vínculo directo con las autoridades locales. En este último tramo del programa, nuestros invitados comparten sus conclusiones sobre el impacto que tiene la seguridad nacional en el fortalecimiento del país y el papel que todas y todos jugamos en el cuidado de nuestra soberanía. ¿Qué es lo que más nos interesa como sociedad para tener una sociedad fuerte? Pues nos interesa el ser humano. Por eso nosotros, nuestra legislación en Morena, trabajamos desde el humanismo. Desde el humanismo, es decir, el ser humano es el centro de nuestras acciones y tiene que seguir siendo el centro de todo lo que hagamos para tener un país fuerte. Esta estrategia de seguridad ha dado resultados y va a seguir dando resultados. Y yo pediría que lejos de que la oposición continúe con un discurso distorsionado, nos pongamos todos a trabajar y que asumamos que la responsabilidad de que un México mejor necesita una estrategia clara de seguridad y hoy la tenemos planteada y tenemos la oportunidad como ciudadanas, como ciudadanos de participar, pero también tenemos la oportunidad de construir un México mejor todos, porque el construir un México mejor es responsabilidad de todos, no solamente de quienes gobiernan, dirigen este país. La sociedad mexicana creo que tenemos que hacer un gran trabajo, los que tenemos el privilegio de dar clases en materia de seguridad nacional, explicar lo que es la cultura de la seguridad nacional, la importancia de esto. Te doy algunos ejemplos. Primero, que la sociedad apoye los esfuerzos de las autoridades para prevenir los delitos. Segundo, las empresas, el sector privado tienen mucho que aportar para el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de seguridad. Las universidades, tenemos mucho que hacer en materia de educar y formar a las nuevas generaciones de los líderes en materia de seguridad del país. Mira, yo también recuperaría la importancia de la denuncia. México tiene que abatir los temas de impunidad, entonces participar en el proceso también de construcción de justicia me parece que es muy importante. Estar de cerca con nuestros soldados, guardias nacionales, marinos, que todos los días se las rifan para protegernos. Creo que tenemos que entender el valor que tienen todos estos elementos de la seguridad nacional. La seguridad nacional, desde mi punto de vista, no se encuentra en riesgo. Que hay que fortalecerla, eso sí es algo sistemático y permanente, indudablemente. El tema es aquí cómo la seguridad pública está afectando la seguridad interior, ¿no? Es decir, la actividad criminal, cómo está repercutiendo en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, ¿no? Esto sí está ocurriendo en algunas partes de la República, no es generalizándose en todo un estado de la República. Hay municipios importantes que se ven afectados por esto. Entonces me parece que en ese sentido, regreso a una de mis respuestas, la importancia que tiene la educación pública es fundamental para buscar reconstituir los sistemas sociales a nivel local. Entonces, que si un muchacho con falta de trabajo, con falta de escuela, con falta de oportunidad, se le hace más fácil enrolarse con la banda que está en la colonia del otro lado, que quedarse a esperar allí y ayudar en su casa nada más en las cosas domésticas. Creo que es evidente que hay causas sociales profundas y que son las principales en la criminalidad. Entonces, en la medida que esa estrategia de resultado y se abatan las causas nodales, originales de la criminalidad en México, va a funcionar y va a haber más seguridad, menos delincuencia, más tranquilidad para el país, más paz y con ello más desarrollo y más justicia social, creo. Son temas particularmente sensibles los de la seguridad, son dinámicos, son cambiantes y siempre tendremos que estar actualizando el marco jurídico en la materia. Pero yo no tengo ninguna duda de que con los instrumentos jurídicos que hemos hablado y una nueva ley que acaba de aprobar el Congreso de la Unión sobre crear un sistema de investigación e inteligencia
para la seguridad pública, hemos seguido dando saltos cuánticos en la materia. ¿Qué sucede con esto? Como lo señaló la presidenta desde su campaña presidencial, había que en uno de los 4 ejes de la estrategia de seguridad era el fortalecimiento de la investigación y de la inteligencia. Ahí hay una ley, la cual está entrando en vigor paulatinamente porque hay temporalidades que nos van a llevar a tener cada vez más fuerte la estrategia de seguridad. La seguridad nacional es una pieza central para la estabilidad y el desarrollo de México. Una nación que cuida de su soberanía, fortalece sus instituciones, una nación que avanza. Hoy vimos reformas estratégicas, retos y avances, dilemas que siguen presentes. La reflexión queda abierta. ¿Cómo podemos como sociedad participar activamente en la construcción de un país más seguro? ¿Debe permitirse la intervención de gobiernos extranjeros en temas internos de nuestro país? ¿Y qué responsabilidad debemos asumir frente a estas intervenciones? Gracias por acompañarnos. Continuemos informándonos y participando de estos temas que se definen para el futuro de nuestro país.